Muy buenos días. Les damos un cordial saludo a todos nuestros colegas y estudiantes de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia y a toda la comunidad tomasina que nos acompaña en esta actividad académica e investigativa. En el marco del tercer Congreso Internacional sobre temas y problemas de investigación en educación, especialmente con relación a posgrados, hemos querido esta primera actividad realizarla en preparación a este gran acontecimiento para septiembre de este año. Nos acompañan en este momento un selecto grupo de nuestros doctores de doctorado en educación que van a colaborarnos con sus puntos de vista relacionados con el tema de la investigación y la educación en posgrados en nuestra institución. Tenemos a la doctora Gilma Sanabria, encargada de la línea de gestión y organización y además directora del Centro de Investigación de la UAB. Tenemos también la compañía del doctor Edgar Mauricio Martínez, que es director de la línea de educación, cultura y sociedad. La compañía del doctor José Guillermo Ortiz, también docente de nuestro doctorado y de la maestría de educación. Tenemos la compañera doctora Claudia Vélez, directora de la línea de Educación, Política, Sociedad, Derechos Humanos. Al doctor José Eduardo Marín Gallego, de la línea de Currículo y Evaluación. Y al doctor Sigifredo Quintero, que también hace parte del equipo nuestro doctorado y es nuestro asistente administrativo. Vamos a darle 5 minutos a cada uno de nuestros estimados colegas para que nos cuenten su experiencia sobre los retos y desafíos desde su experiencia en la línea de investigación en educación superior y muy especialmente ligándolo a los temas y problemas investigativos recurrentes en su línea relacionados con el ámbito de la educación. Hay algo muy importante y es que el marco también son los 40 años de la educación a distancia en la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad de Santo Tomás. Entonces, le damos la palabra a la doctora Claudia Vélez. Muchas gracias, doctor José Arles. Buenos días. Para el equipo del doctorado y en especial para la línea de Educación, Derechos Humanos, Ciudadanías, y que tiene en intervalo la posibilidad de asumir la categoría de políticas, es muy importante participar de este precongreso y también de la investigación macro que se ha diseñado con la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias y Tecnología en la sistematización de la experiencia del modelo de educación a distancia de la UAD a partir y a propósito de los 40 años que se están conmemorando este año y en el cual el Congreso pues tendrá, dijéramos, como ámbito temático amplio la educación a distancia, en el sentido de la pertinencia que tiene la línea y los temas y las recurrencias de esos temas y problemas que nos legitiman la investigación de la línea, pero también la investigación en educación a distancia. Encontramos la necesidad de fortalecer las políticas de educación a distancia desde la virtualidad a partir de la emergencia de las TIC y las TACs, que como técnicas de información, comunicación y de generación de conocimiento nos permiten ahorita llegar a muchas partes del país y del mundo, como ha sido la experiencia de los 40 años de la UAD. En ese sentido, tendríamos también una temática que como tensión se vislumbra y es cómo esas políticas de los ministerios de comunicación, pero también de, dijéramos, la posibilidad de la informática y la mediática, permiten la equidad del acceso a la educación a distancia en el sentido de su accesibilidad. Y por ello creo que el modelo de educación a distancia de la UAD, que recogerá la sistematización de sus experiencias, el estado del arte a nivel nacional y mundial, pero también la posibilidad de las experiencias exitosas, nos permitirá dar cuenta de un modelo prospectivo que, sin descuidar los modelos transicionales y artesanales, que la desigualdad y la combinación de estados del país en la apropiación de la virtualidad nos permitirían proponer un modelo combinado, que creo que serviría para muchos países del sur, no solamente América Latina, sino lo que se ha denominado países del sur. En ese sentido, entonces, la primera temática es cómo las políticas educativas contribuyen realmente a que se genere equidad y accesibilidad para grandes
sectores de las poblaciones, especialmente en el caso de la educación superior. La segunda tensión que nosotros representamos es cómo esta forma de educar cambia el concepto de educación superior en sus territorios. Y en ese caso, aquello que era Universidad Nacional, también como lo decía Claudio Rama, en las 3 reformas de la educación superior, se transforman y con base en ello entonces no tenemos una USTA nacional y una UAT nacional, sino que tenemos una universidad que se puede proyectar en la globalización y en la mundialización en varios territorios. Y en ese sentido el doctorado, en su misión y en su visión, es pertinente para ello. Una tercera tensión a nivel de la posibilidad de que la línea intervenga es cómo configurar ciudadanías interculturales y multiculturales en términos de reconocer estos contextos, dijéramos formales, que la educación superior transmitida desde la UAT nos da un vínculo en esas representaciones culturales y educativas, cómo se nos conforman unas nuevas ciudadanías en la formación de profesionales, en educación, en ciencias y tecnología, desde un enfoque, dijéramos, un poco más prospectivo alrededor de incluir no solamente la ciencia, la tecnología y el desarrollo, sino también el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la vida y el cuidado de la equidad y la democracia en el sentido de un Estado social de derecho. Finalmente, tendríamos para qué sirve la línea de educación y derechos humanos en una formación posgradual y de qué puede ella dar cuenta. Básicamente tiene que ver con el cumplimiento de esos derechos humanos en los cuales se basan los estados de derecho modernos, pero también que reconocen unas contemporaneidades donde los derechos humanos tienen que ser aplicados para que todo sujeto que se forme en pregrado o en posgrado, y en nuestro caso en doctorado, sea un ciudadano vigilante del cumplimiento de los derechos humanos. Esperamos entonces que participen mucho de sus ponencias en esta línea y que este congreso sea la oportunidad no solamente de dar un reconocimiento histórico a lo que ha significado el trabajo de la UAT en todo el país, sino también a la posibilidad de llegar a otros lugares, a otras fronteras, desde un saber humanista con la perspectiva atomista. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Después de las palabras de la doctora Claudia, pues solamente me queda retomar las mismas ideas que ella expresó, y para tal efecto yo me voy a proponer a leer un texto que he escrito para este evento sobre cuál es la dirección que se ha tenido en la línea, cómo se ha trabajado, cuáles son los temas sobre los cuales nuestros estudiantes de doctorado han investigado y cómo estos mismos temas pueden tener incidencia en lo que es la educación a distancia, especialmente para la UAT. Bajo la concepción de la educación y la pedagogía como objetos de investigación, el currículo y la evaluación educativa son nuevos objetos complejos que no pueden ser comprendidos por fuera de los contextos de las necesidades y los nuevos escenarios de conocimiento y aprendizaje. Los escenarios nacionales e internacionales de intercambio e intercomunicación de conocimientos, bienes y servicios, las transformaciones sociales, las atmósferas y contextos culturales, situando en ellos los movimientos, conflictos y contradicciones del conocimiento en evolución y en permanente cambio, y considerando además que el objeto fundamental de investigación en currículo y evaluación consiste en integrar diferentes formas de la práctica educativa y pedagógica, diferentes lenguajes y diferentes sistemas de construcción del conocimiento en estas áreas del saber. La línea así planteada centra su atención en la oportunidad de investigar y construir el nuevo conocimiento sobre currículo y evaluación, al mismo tiempo que contribuye a reflexionar sobre las prácticas educativas y pedagógicas para la transformación de la realidad. Las grandes temáticas que con mayor recurrencia se han trabajado en la línea de currículo y evaluación a través de las tesis doctorales son características e identidad de los docentes, especialmente del
primero y tercer ciclo de educación, de formación, fundamentación pedagógica y epistemológica de los currículos en la formación media y universitaria, estudios sobre las pruebas TIM y Saber 11 en matemáticas y su impacto en las políticas educativas, caracterización de currículos universitarios para buscar su transformación y lograr mayor impacto en la sociedad, especialmente en programas de contaduría pública y administración de empresas, y evaluación de los docentes. Ahora bien, si se piensa que las principales características de la educación a distancia con respecto a la educación presencial es, en primer lugar, la ruptura con los espacios físicos temporales y, en segundo lugar, el uso de medios y mediaciones pedagógicas que, especialmente a través de los recursos de la tecnología, abren nuevos canales de información y comunicación y nuevos espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje. Bajo estas dos características que ya inciden sobremanera y transforman todos los demás procesos y contenidos de la educación, por cuanto la convierten en un sistema cada vez más complejo, los mismos temas y problemas que se investigan en la línea del doctorado pueden tener relación y aplicación en la educación a distancia. Por eso vale la pena considerar algunos de los temas que podrían ser objeto de investigación de la línea de currículo y evaluación en el doctorado y que tendrían validez también para la educación abierta y a distancia, con impacto en América Latina y el Caribe, siempre y cuando se investiguen bajo las epistemologías y metodologías de la educación según esta modalidad, y al lado de las mediaciones correspondientes al sistema asincrónico. Con esto entonces yo concluyo que los mismos temas que nosotros trabajamos e investigamos en el doctorado en educación y que pertenecen a los trabajos y tesis de los estudiantes de doctorado, pueden también tener impacto y ser trabajados para la educación a distancia. Buenos días para todos. Buenos días. Me sumo a quienes me antecedieron, la doctora Claudia Vélez y el doctor José Lubán, para invitarlos a este importante evento académico, el congreso que se realizará en septiembre y que es la oportunidad para todos los tomasinos y demás miembros de la comunidad académica y científica para socializar los resultados de sus procesos de investigación, teniendo en cuenta que el visibilizar los resultados cobra hoy más que nunca una importante trascendencia, porque no basta con realizar investigación si no se visibiliza con el propósito de robustecer esos resultados con otras experiencias nacionales o internacionales. Así que es muy importante que nos sumemos todos a este importante evento. La línea de gestión, de organización, gestión educativa y del conocimiento es una línea emergente, pero a través de los procesos de investigación, tanto de los estudiantes del doctorado como de los docentes vinculados a programas de pregrado y especialmente del doctorado, se ha venido fortaleciendo con propuestas de investigación importantes. Esas propuestas de investigación son las siguientes: los temas sobre los que se está investigando en organización, gestión educativa y del conocimiento. Desde los estudiantes del doctorado se asumen temas como modelos de gestión educativa, modelos de gestión para la generación de nuevos conocimientos, temas que preocupan en el contexto nacional y mundial,
que hace referencia a la articulación de la educación media con la educación superior. Otro tema que preocupa tiene relación con la formulación de las políticas educativas como respuesta a una problemática social, pero que realmente no se llevan a la realidad. Entonces, hay algunos proyectos de tesis doctoral relacionadas con el seguimiento, la evaluación, el impacto de esas políticas educativas relacionada con especialmente el impacto social, el impacto económico, el impacto académico, el impacto simbólico, el impacto en tecnologías. Entonces, pues esos son temas de gran preocupación en el grupo de doctorandos que participan de estos procesos de investigación. En los grupos de investigación de los docentes hay preocupaciones sobre la investigación relacionada con la gestión de entidades públicas, como la gestión de las secretarías de educación, la gestión que realizan algunos entes gubernamentales relacionados con la cobertura, la calidad y el cumplimiento de los planes de gobierno. En la educación superior se realiza desde esta línea investigación sobre la gestión de las funciones sustantivas como la investigación y su impacto en el contexto académico interno y asimismo en el contexto externo, la gestión de procesos curriculares. Hay uno relacionado con la gestión pedagógica para el desarrollo de la ciudadanía. Esos son como los grandes temas que podría mencionar y que, como les comentaba, es una línea emergente, pero que sus áreas de conocimiento anexas a este enfoque hacen grandes aportes. Entonces, considero que es también el momento oportuno para invitarlos a hacerse partícipes de investigaciones relacionadas con esta línea, por cuanto existen variedad de problemáticas que nos invitan a dar solución a estas situaciones y por consiguiente a robustecer el conocimiento de esta disciplina naciente que es interdisciplinaria, razón por la que se pueden constituir equipos de diferentes áreas del conocimiento para hacer aportes significativos. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Es un gusto poder compartirles nuestras inquietudes los problemas que trabajamos en esta línea. Esta pequeña intervención va a tener dos momentos. En la primera voy a ambientar un poco el contexto en que se realiza el hecho educativo, y en la segunda vamos a entrar a precisar los aspectos puntuales de investigación que tiene la línea, y lo va a realizar el doctor José Guillermo Ortiz. Respecto al contexto, es importante, así brevemente, hay que tener en cuenta que en estos momentos, en la época que estamos viviendo, hay tres elementos que marcan la vida de una manera significativa. Existen muchos más, pero quiero mencionarlos. El primero, una globalización económica, que está cuestionando las formas de vida que se realizaban alrededor del Estado-Nación. O sea, la economía está rompiendo las barreras de la manera como se estaba construyendo el lado social alrededor de una idea de nación. El segundo momento, la segunda problemática tiene que ver con la cultura. Las transformaciones culturales
que surgen del hecho de los avances tecnológicos, básicamente en las tecnologías, en las cuales se está combinando la imagen y el sonido a la velocidad de la luz, y que esta imagen y sonido puede estar al alcance de todos los ciudadanos de una manera inmediata en artefactos que hacen ya parte de su vida, como todas las pantallas a la cual asistimos cotidianamente, pero que son pantallas que ya se pueden llevar en el cuerpo como en un reloj. El tercer elemento que está afectando o que está determinando el contexto mundial es el tema ambiental. Y el tema ambiental está muy relacionado con que una aspiración muy ingenua del desarrollo económico va en contravía de las posibilidades de supervivencia de todo el ambiente de la biosfera. Adicionalmente, en Colombia tenemos que enfrentar un reto mayor, que es el tema del posacuerdo. Cuando se realiza un posacuerdo o estamos viviendo esas circunstancias del posacuerdo, estamos hablando de cerca de 6 millones de víctimas y estamos hablando más o menos de 600.000 personas que viven directamente de la guerra, del conflicto armado. Y eso plantea retos muy grandes sobre cómo generar una sociedad incluyente, cómo recomponer un tejido social fragmentado por causa de un conflicto armado, y que nos convoca igualmente al tema de los territorios en los cuales donde se realizó especialmente el conflicto. En cuanto a la educación, puntualmente, para todos los docentes que nos enfrentamos a ella, hay dos elementos bien importantes que pensar. Uno es la relación enseñanza-aprendizaje en el contexto de las tecnologías de la educación. Ya no es posible pensar que el docente llega al aula de clase y están los estudiantes de manera pasiva a recibir un currículo planeado previamente por un docente, puesto que es posible que los estudiantes tengan un saber previo muy enriquecido por una serie de conocimientos, algunos de ellos muy decantados y muy serios, pero otros también productos de las bromas o de conocimientos que circulan no serios, con los cuales ellos llegan a la clase y han formado un imaginario de lo que es el conocimiento. Entonces el docente tiene que enfrentar con un alumno que ya tiene otros conocimientos, algunas veces muy desconocidos para él. Él mismo se enfrenta a que preparar una clase va a encontrar una inmensidad de conocimientos, y entonces tiene que pensar muy bien cómo enfrentar esa relación pedagógica que antes era solamente mediada por unos materiales educativos muy limitados, como era el pizarrón, el tablero, los libros de texto y otros recursos, herramientas de trabajo muy de fácil acceso y estaban bajo su control. Hoy tiene que enfrentar el reto de pensar cómo aprende el estudiante y cuál es su labor como persona a cargo de la enseñanza. En esa atención hay un gran campo para pensar. Y el segundo elemento, también muy vinculado al anterior, tiene que ver con las formas de vida. Es decir, los sujetos que asisten a nuestra clase, antes era fácil pensarlos en una socialización de la casa, del hogar, de los padres, y una socialización secundaria en un contexto que se creía muy controlado al interior de la institución educativa. Pero lo que estaba ocurriendo es que los estudiantes se están socializando también en espacios virtuales, donde igualmente que lo anterior no sabemos qué valores, qué creencias, qué imaginarios se están formando alrededor de ellos, de tal forma que tenemos que enfrentar el reto de si los valores con los cuales ellos se están formando son los que se plantean en la institución educativa o son todo lo que ocurre fuera de la institución educativa. El reto ahí sería cómo construir ciudadanía, cómo construir una forma de vida para una ciudadanía solidaria, incluyente, en el contexto de una multiplicidad de subjetividades que inicialmente para las nuevas generaciones pueden ser válidas. O sea, ya no existe una verdad de lo que es una forma de vida buena y por lo tanto plantea un reto para la vida en sociedad y para la construcción de la democracia. Yo le doy la palabra al doctor Jesús Guillermo para que ya nos entre a puntualizar cuáles serían los problemas que nosotros enfrentamos en la vida. Bueno, en esta breve presentación quiero comenzar por decir qué entendemos por línea de investigación. Y es un espacio de discusión, de investigación, de diálogo sobre problemáticas que afectan
a, en este caso, la educación y la pedagogía, no solo de nuestro país, sino, digamos, de la región de América Latina o en algunas ocasiones del mundo. Ahora, ¿quiénes dialogan, investigan, discuten sobre estas problemáticas que trabajamos en la línea de educación, cultura y sociedad? Estudiantes del doctorado y profesores del doctorado, que en ocasiones tenemos proyectos conjuntos, es decir, proyectos que son financiados, apoyados por la Universidad de Santo Tomás a través de sus unidades de investigación, y a través de esos proyectos, digamos, investigamos sobre problemáticas educativas. Y el otro medio es, o son las tesis que realizan los estudiantes de doctorado, que permite conectar algunas problemáticas que trabaja la línea con los intereses de los estudiantes y con los intereses del doctorado. Y otro escenario privilegiado que utiliza la línea para discutir, investigar, dialogar sobre las problemáticas que trabaja son los eventos académicos, como el congreso que se nos avecina en el mes de septiembre y otros eventos académicos que pueden ser nacionales o internacionales, en donde vamos estudiantes y profesores a presentar los resultados de nuestras investigaciones. Ahora, en la línea de educación, cultura y sociedad se trabajan 3 problemáticas o se trabaja alrededor de 3 problemáticas. Una de ellas la denominamos medios y mediaciones. Sobre esta problemática queremos, profesores y estudiantes que estamos en la línea, fomentar una mesa de diálogo en el evento de septiembre, en el Congreso de septiembre, para trabajar especialmente las relaciones entre virtualidad y educación. Digamos, queremos que alrededor de esa problemática participen investigadores nacionales o internacionales como estudiantes que tienen algo que decir al respecto. La otra problemática que trabajamos en la línea está relacionada con la interculturalidad, la transculturalidad y la multiculturalidad. Eso es explicable en un país como el nuestro, un país latinoamericano que tiene manifestaciones culturales de muchos grupos sociales, y alrededor de esos grupos sociales, en todos los países de América Latina, los estados han pensado políticas educativas. Entonces ahí también hay un grupo de investigaciones importantes, especialmente de tesis. Y la otra problemática es el mundo social y la educación, que lo hemos denominado ciencias sociales y educación. Sobre esta problemática como sobre la interculturalidad, queremos también abrir un espacio de diálogo, de reflexión, de discusión en el evento de septiembre, en el Congreso de septiembre, que estaría girando alrededor de conflictos, escuela y pedagogía. Conflictos entendidos no meramente en el sentido negativo, en el sentido de violencia política, sino en el sentido de escenarios que nos permiten crear nuevas posibilidades. Ese, digamos, es un resumen de lo que trabajamos en la línea. Desde la perspectiva de la actividad que viene desarrollando el doctorado en educación, y especialmente relacionada con la parte administrativa y la gestión de apoyo a todas las funciones principales que desarrollan el doctorado en educación y todo su equipo de docentes y de doctores, resulta muy importante ver que recientemente celebrábamos los 5 años del doctorado en educación. 5 años hace que expidieron su registro calificado, y desde entonces el doctorado ha venido creciendo de una manera importante, y como quiera que este crecimiento implica que una serie de procesos deben ser desarrollados desde la perspectiva misma y en la medida en que estos vienen ocurriendo. Recientemente, por primera vez el doctorado tiene egresados,
Hay otra serie de procesos que están relacionados con la gestión del talento humano, que están relacionados con la gestión de la planta física, con la gestión financiera, con gestión documental, con la misma gestión bibliográfica o de bibliotecas, la misma gestión legal. Lo mismo tiene que ver con los mismos egresados, con el bienestar, con las relaciones internacionales. Toda una serie de procesos que implican que el doctorado debe estar siempre en alerta y especialmente en la capacidad de dar respuesta oportuna a estos nuevos integrantes del doctorado, como quiera que ya también se avecina próximamente la sexta corte de nuestro doctorado. Entonces, es muy importante llamar la atención en este congreso acerca del papel que desempeña la gestión y la tecnología como elementos de apoyo importantes para que todos los objetivos que se ha impuesto y que tiene el doctorado previsto cumplir se puedan llevar a feliz término. Entonces, la tecnología y la gestión desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que los doctorados tienen unos procesos muy particulares y su gestión no es igual que una maestría, que una especialización, porque tiene unos componentes que lo diferencian de una manera supremamente importante, como quiera que el énfasis investigativo es mucho más alto. Tenemos unos procesos de candidaturas a doctorado que no los tiene, digamos, los otros procesos, las otras áreas de posgrado. Entonces implica que la gestión y la tecnología se deben redefinir, y no solamente los que están hoy en curso, sino los futuros procesos que el doctorado tendrá seguramente en sus interrelaciones, en su conformación con redes y con otros eventos que se aproximan. Entonces, un primer planteamiento es cómo la gestión administrativa y las tecnologías de información se redefinen para poder apoyar todos estos procesos que hemos mencionado y adicionalmente teniendo en cuenta estos procesos de autoevaluación y de gestión que son supremamente importantes para que el doctorado renueve todo lo que tiene que ver con su registro calificado. Y de otra parte, en una proyección en un tiempo no muy lejano, el doctorado tendrá la posibilidad de estar en las regiones remotas, es decir, tendrá su modalidad a distancia, lo cual implica que estas experiencias que tendremos acá inicialmente de una manera centralizada y de la forma presencial, vamos a tener que llevarlas a esos sitios remotos, a esos contextos que están un poco lejanos o retirados de lo que es nuestra sede central. Entonces, la invitación también es a pensar un poco cuáles serían esas necesidades que tendríamos en esas regiones, en esos contextos, de qué manera nosotros, con el apoyo de la gestión administrativa y la gestión tecnológica, pudiéramos lograr una implementación exitosa de estos procesos. Buenos días. Buenos días. Yo hoy realizo un pequeñito aporte que contribuye un poco a las intervenciones que ya se han realizado en torno a la problemática educativa y su relación con todos los estamentos sociales. Básicamente hay un fenómeno de convergencia actual, contemporáneo, que nos permite un poco establecer esa relación entre la tecnología y la educación, pero una relación entre tecnología y educación que se reticulariza, o sea, que establece redes hacia todos los otros sectores sociales, la economía, la salud, las tecnologías, todos esos otros campos, finalmente, para la época contemporánea, terminan o concluyen construyendo convergencia en torno al fenómeno educativo. Entonces, es uno de los contextos muy importantes que tenemos hoy en esa relación entre educación y tecnología, que es clave entender, y eso se debe un poco a dos cosas. Contextualizo el tema tiene que ver con esa gran revolución que se dio en torno al desarrollo informático, que ubicó
todo el desarrollo telecomunicativo, pero especialmente la emergencia del código informático como un nuevo lenguaje universal y particularmente en la educación, la emergencia de los modelos de educación a distancia que reticularizaron o que se extendieron a toda la educación en general. Ahora asistimos a una renovación de una nueva forma emergente que combina modelos tradicionales de educación a distancia con modelos tradicionales de educación presencial y que, digamos, se cruza con todas las prácticas y los desarrollos tecnológicos. En ese contexto yo planteo aquí que nos sería útil, muy importante, reflexionar en este congreso sobre algunas tendencias de lo que está ocurriendo específicamente en esta relación entre educación y tecnología. Es muy importante, digamos, en ese contexto, todo el desarrollo que se ha realizado, si lo podemos colocar en términos filosóficos, teóricos, de la construcción de este desarrollo en esa relación educación y tecnología. Tiene que ver, en el primer caso, con lo que hablaba la doctora Gilma en su eje de investigación, con la emergencia de la transdisciplinariedad como un nuevo campo de convergencia de investigación y de campos de conocimiento tradicionales. Para algunos, por ejemplo, en el MIT o en la Universidad de Harvard le llaman ahora la antidisciplinaridad, un poco para desconectarse o sugerir una forma alternativa de transdisciplinaridad, pero básicamente significa la posibilidad de renovar un poco esa integración de diferentes campos científicos trabajando sobre problemas específicos, sociales y culturales. La segunda narrativa fuerte que se da en esto es algo que en el gremio llamamos la narrativa transmedia, y es un poco el desbordamiento de formatos tradicionales que habíamos entendido como muy independientes para generar nuevos discursos en torno a la educación, a los procesos formativos, al aprendizaje y a problemas sociales. Otro elemento muy importante en estas nuevas construcciones discursivas es el trabajo colaborativo y la inteligencia colectiva. Y tiene que ver con la manera como nosotros pasamos de un periodo largo en que considerábamos que los trabajos y las cosas se tenían que hacer de manera individual, a una época en la que ahora consideramos que el trabajo colectivo se puede hacer y que generalmente trabajar colaborativamente produce mucho más en términos espirituales, sociales, económicos, productivos, que hacerlo individualmente. Y que trabajar colectivamente no necesariamente hay que hacerlo de manera presencial y territorial, sino que la tecnología nos ofrece las redes posibles para que uno realice trabajo colaborativo con diferentes personas en diferentes lugares del mundo o del continente, en este caso. Otro discurso muy fuerte que está en ese contexto es el tema de la transformación del docente y su práctica. Digamos que pasamos de, como decía el doctor Edgar Martínez, de una idea de docente que centraba el conocimiento y la información a una idea de docente, y esta idea la retomamos mucho de los modelos de educación a distancia, desde el informe de Lors. Muchos de los que escucharán esto y que son entendidos en la educación a distancia reconocerán que el informe de Lors fue un referente muy importante en la educación a distancia en el mundo. El docente empieza a jugar un papel de acompañante, de guía a alguien, un estudiante que finalmente se constituye en un sujeto en promoción, ¿no? En el modelo tomista esto es muy importante porque el pensamiento tomista precisamente trabaja muy fuerte alrededor de eso, el término y el concepto de la promoción, ¿sí? Y eso lo trabajó fuertemente el modelo de educación a distancia desde los 70 y en este momento es muy vital. Entonces, el docente se enfrenta a esa realidad de convertirse en un sujeto que promueve el saber y la producción de conocimiento en sus estudiantes más que en convertirse en un centro de referencia de información o de saber. Entonces, ese es otro discurso muy fuerte en ese contexto.
Bueno, pasamos ya a otro tema, que es la segunda tendencia que me parece a mí que es muy interesante, es el desarrollo de contenidos digitales. Digamos, es otro punto de reflexión que sería muy importante abordar, porque viene teniendo un desarrollo en las últimas 2 décadas muy interesante. Pasamos de contenidos multimedia muy básicos, muy pasivos, a contenidos multiformato, narrativas transmedia, hipermedia, contenidos que se hacen para que el usuario que los consume también los modifique. Y entonces en la educación esto se ha vuelto absolutamente vital, porque permite renovar el fenómeno educativo y el fenómeno del aprendizaje. Entonces, digamos que el tema de los contenidos digitales es muy interesante. El otro punto de tendencia que me parece clave reflexionar, que es un punto y que creo que hay mucha gente que lo está haciendo en los centros regionales, es el tema del manejo de las herramientas digitales en los procesos educativos. Entonces, tenemos el tema de las plataformas, tenemos el tema de las aplicaciones, tenemos el tema del desarrollo de cloud computing, plataformas, Moodle, todos la conocemos. Ahora hay una nueva reflexión en torno a una categoría emergente de plataformas que han salido, que se llaman los MOOC, son cursos masivos online gratuitos, que ha generado otra serie de plataformas diferentes a los LMS, que son las Moodle, las Blackboard, los tradicionales modelos de plataformas educativas. Y el tema de las aplicaciones como un tema de elementos, de plugins que van generando un enriquecimiento de la relación del estudiante con los ambientes digitales en su proceso educativo. Entonces, aplicaciones para idiomas, aplicaciones para la ortografía, aplicaciones para buscar temas, aplicaciones para todo, aplicaciones para fortalecer un gran proceso de aprendizaje. Finalmente, creo que la tendencia fuerte, para no extenderme, es el tema de los ecosistemas educativos. Y es un poco toda esa discusión que hay en torno a una transición de un concepto que trabajamos muy fuerte durante las 2 últimas décadas, que era la virtualidad, y que finalmente ha ido deviniendo en otro que en el lenguaje anglosajón llaman la affordance, que es un poco cómo todo ese discurso que hablábamos de la virtualidad se puede ir aterrizando en prácticas sociales, culturales y de desarrollo educativo. Representación multimedia, retroalimentaciones, inteligencia colaborativa, metacognición, aprendizaje diferenciado. Todo esto empieza a ser como un elemento de esa nueva tendencia que llamamos los ecosistemas digitales o las ecologías del aprendizaje, que empiezan a integrar diferentes elementos y diferentes actores. Doctor Julio, muchas gracias. Muy bien, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, estimado público, pues tenemos una gran variedad de temas y problemas de investigación alrededor de nuestras líneas del doctorado y los procesos que se están adelantando al interior del mismo. De igual manera, pues como la idea es interactuar justamente con ustedes, estimado público, ya digamos en esta actividad del día 26 estamos invitándolos para que reflexionemos sobre 2 preguntas. Sobre cómo las experiencias de investigación que estamos mencionando en este momento pueden transferirse a la experiencia de educación a distancia según el modelo de la UAT. Y la otra pregunta es de qué manera el trabajo investigativo de estas líneas de investigación puede impactar la realidad educativa en el contexto colombiano y latinoamericano. Muchos de nuestros colegas ya han estado dándonos algunas pistas de cómo podría impactar este trabajo investigativo en el contexto nuestro en Colombia y en Latinoamérica. Los invitamos para que hagan sus preguntas, sus reflexiones y de pronto, desde luego, que también nos compartan sus experiencias en esta actividad de precongreso de este día 26 de marzo. Les agradecemos mucho y esperamos su participación.